Para cerrar con broche de oro esta serie de programas de cine en la ciudad, hoy hablaremos de animación con una persona especialista en el tema y que ella misma hace animación experimental. Vamos a verla, pero antes queremos que nos acompañen a ver una cápsula sobre un animador mexicano muy reconocido actualmente. Acompáñenos. Yo a la animación le he aprendido mucho de la metodología, pues, que tiene que ser muy precisa, muy exacta, casi quirúrgica para poder filmarla, para poder hacerla y decidir desde qué lado vamos a contar nuestra historia y cómo la vamos a contar. Entonces eso me ha ayudado también como cineasta independiente a tener esa misma metodología y aterrizarla de una manera muy clara también como en animación. Si en animación ya animaste un plano, pues de pronto ya no hay vuelta para atrás, tienes que pasar por muchos procesos, desde una story, un animatic, muchas conceptualizaciones, todo eso. Entonces lo intento permear hacia otros lugares, pues. Es paradójico que un lugar que te permite expandir tanto tu imaginación, luego tienes que contraerte para ser muy metódico. Lo que ha pasado un poco en el lado de Jalisco es que empezó a hacer mucha obra autoral, pero luego ha costado seguir con esa continuidad también para las nuevas generaciones, pero a la par ha crecido muchísimo la animación y han crecido las empresas. Sin embargo, ha llegado un momento donde también creo que se está haciendo muchísima maquila y se está perdiendo un poco el rumbo en cuanto a la creación del contenido propio, las IPs propias mexicanas, de qué manera podemos aterrizar a nuestras formas y encontrar nuestra propia metodología de producción. Entonces tiene que ver también con este desmarcaje y estar atacando estos francos. O sea, otra de las cosas es que creo que tiene que haber también incentivos, tanto para los autores, pero también como a nivel de las empresas, que se incentive la creación de estos contenidos. Y tiene que estar conectado también, si bien con las plataformas es muy complicado, son compañías transnacionales, pero ver cómo lo podemos enlazar con la parte pública, con los canales públicos. Yo creo fervientemente que la gente busca verse en pantalla. Entonces, y que ese contenido sea digno de esa espectadora, de ese espectador. El cortometraje El Año del Radio tiene que ver, se gestó a partir también de lo que le llamo la trilogía de la memoria, que tiene que ver con otros dos proyectos que tuve la fortuna de dirigir. Somos Maripepa, que es mi primer largometraje, que habla un poquito como de mi adolescencia, el crecer en el barrio de Atemajac, el tener una banda fracasada de punk rock y pues es una carta de amor a mi abuelita. Los Lobos, que pues habla de un pasaje de la vida de mi hermano, de mamá y mía cuando emigramos a los Estados Unidos. Y El Año del Radio, que es otra parte de la infancia, que tiene que ver cuando regresamos a México y mi madre, pues echándole muchas ganas y mucho trabajo, logró conseguir chamba como locutora de radio en una estación en Guadalajara. Primero nos sentamos y dijimos, a ver, no tenemos el presupuesto para poder hacer un cortometraje de animación con unas características de hacer un 2D a 24 cuadros, con muchos fondos, con mucho detalle y todo eso. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué se ha hecho antes y qué podemos tomar y qué nos podemos robar y qué podemos apropiarnos para poder generar? Entonces veníamos esta generación de animadores de los Estados Unidos, qué irónico, UPA, rebeldes, animadores rebeldes de Disney que trabajaron para Disney y que empezaron a hacer animación más limitada, con pocos elementos
fondos apenas esbozados de alguna manera, y que tenía que ver un poquito más hasta con el expresionismo alemán. Entonces dijimos, esto está muy interesante para poder adaptarlo a nuestra animación. No nos vamos a desgastar en los fondos, de pronto vamos a tener animación a 12 cuadros, a 9 cuadros, con esta sencillez, pero lo que sí se tiene que ver es que hay un estilo muy definido. Entonces, sobre de eso nos vamos a ir, que sea un estilo muy definido, muy claro, y vamos a resolver de esta manera. Pues vamos a llevar a ver de qué manera minimalista podemos contar esta historia. Un poco lo que hago es, me baso en ciertas partes, ciertos pasajes de mi vida, pero llega un momento donde tengo que alejarme completamente de lo que está pasando ahí, de la ficción, para que pueda funcionar como ficción. Exactamente. Entonces, a partir de eso, uno va llevando hacia otro lugar y la historia te está pidiendo otro tipo de cosas. Creo que las obras funcionan cuando dejas de hablar de la historia en algún punto y comienzas a hablar de ti, pues. Para hablar de qué es la animación, nos acompaña una súper especialista que queremos agradecer mucho el que haya decidido acompañarnos en este programa, que es Tania de León Young. Ella es licenciada en Artes Visuales por la ENAP de la UNAM y es doctora en Bellas Artes. También es creadora porque hace animación experimental y es curadora, bueno, forma parte de la Academia de Artes Mediáticas de Colonia, Alemania. Es profesora y tutora de animación en el posgrado de Artes y Diseño de la FAD de la UNAM, y digamos ha colaborado en muchas publicaciones, ha hecho muchas curadurías y es especialista en esto de la animación. Tania, muchas gracias, bienvenida. Primero que quisiera empezar porque nos platicaras un poco qué es esto de la animación, para qué público está dirigida. Nosotros pensamos siempre que la animación es como para niños, ¿no? Y la mayor parte del público la relaciona además con las películas de Disney, ¿no? Ese es como el concepto con el que crecimos muchos desde la infancia, pero la animación es mucho más y la animación mexicana es muy rica y tiene una gran historia. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y gracias también por la presentación. Bueno, la animación sí, normalmente se conoce como un producto audiovisual destinado para niños. No obstante, es mucho más amplio y lo ha sido desde sus orígenes. Cuando todavía no existía el cine y estaban los aparatos precinematográficos, que las imágenes eran dibujadas, podemos hablar de que era animación. Por lo tanto, la animación antecede al cine. Incluso fue Émile Reynaud, el francés, en 1892, cuando logró proyectar algo más que pequeños ciclos animados, que eran, bueno, lo que está en el praxinoscopio, el taumatropo, etcétera, ¿no? Todos estos aparatos precinematográficos. Émile Reynaud consigue dibujar en una banda, en un filme, también perforado, una serie de historias proyectadas antes de los Lumière. Entonces, tiene antecedentes, sí, de entretenimiento, pero entretenimiento para adultos, también para niños. La animación también tiene antecedentes relacionados con la ciencia, obviamente, con el fenaquistoscopio y todos estos inventos entre el siglo XVIII y XIX, que por un lado tenían que ver con la ciencia y luego con el arte y luego con el entretenimiento. Más adelante surgen, digamos, dos corrientes, no identificadas como tal, pero podríamos pensarlo así. El francés Émile Cohl, que viene del arte absurdo, del arte gráfico, empieza a desarrollar una serie de películas que no tratan de contar una historia, sino que lo que hacen es como mostrar cómo se mueven las formas. Después, por otro lado, está Winsor McCay, que viene de las tiras cómicas y lo que hace es contar historias. Entonces ahí ya tenemos dos corrientes identificadas de lo que sería la animación. Por un lado, la animación narrativa, dedicada a contar historias, y de ahí
bueno, también por la fascinación, por la forma y el estilo gráfico puede ser muy llamativo para los niños, pero no necesariamente es para niños. Y por otro está la parte experimental, que experimenta tanto con la forma de contar historias como los materiales, la relación con el sonido, etcétera. ¿Y aquí en México cuándo inicia la animación? Mira, hay registro de animaciones o de experimentos previos a 1935. No obstante, la primera película que se conserva es Paco Perico en Premier, pero no es la primera que está registrada, pero la que podemos ver sí es Paco Perico en Premier, del doctor Alfonso Vergara. Está una copia en la Filmoteca y fue digitalizada recientemente. ¿Y podrías hablarnos brevemente de cuál ha sido la historia, la evolución de la animación aquí en México? Sí, en un principio yo podría decir que fue la historia de la gente que tuvo que aprender de manera autodidacta y que por la falta de escuela, la falta de publicaciones y demás, bueno, no voy a decir todos, pero muchos de los animadores tenían que aprender de manera autodidacta sin conocer mucho del trabajo que habían hecho otros. Otros animadores también fueron capacitados en Estados Unidos, viajaron a Estados Unidos, trabajaron allá y regresaron. También en los 40 hay un fenómeno interesante en animaciones políticas anticomunismo, en donde se maquilaron aquí en México. Pero por otro lado también hubo animación que se maquiló aquí, más de tinte político, pero de izquierda, para Nicaragua principalmente. El compa Clodomiro es un ejemplo de estas animaciones. Y actualmente, ¿cuál es la situación de la animación en México? Porque tengo entendido que ha crecido muchísimo y hay ciertos lugares como Guadalajara donde se ha fomentado mucho últimamente, ¿no? Sí, yo creo que actualmente la animación en México es un hervidero por todos lados. O sea, ahí está Guadalajara, está la Ciudad de México, que son los centros donde más ha habido animación en nuestro país. En Guadalajara se ha desarrollado un estilo en diferentes técnicas de marionetas, conocido normalmente como stop motion, y pues se han cohesionado como escuela. No obstante, también hay muchos animadores independientes en la Ciudad de México y cada vez más empieza a haber en estados como Morelos, Puebla, Nuevo León. O sea, también hay una chica que hace un trabajo muy interesante en Tijuana. Entonces, creo que estamos en un momento de desarrollo, está explotando, pero bueno, a lo largo de la historia ha habido esos, no tanto como ahora, pero sí ha habido algunas efervescencias y de pronto se desvanece, muchas casas productoras tienen que cerrar, artistas que se dedican a la animación también, no necesariamente porque no les guste o por lo que sea, pero bueno, cambian hacia otras formas de producción. Y ahora, actualmente, creo que estamos en un momento de mucho desarrollo y que sería importante impulsar tanto con educación como con investigación y espacios para experimentar. Y si te parece, Tania, vamos a ver una animación de los 70s y seguimos platicando al regresar. Claro que sí. Vamos a ver la animación de Guadalupe Sánchez Sosa, Y si eres mujer. Y es una pieza muy importante, Cristian, porque es la segunda animación hecha por una mujer. La primera también la hizo Guadalupe y se llama Mentirosa. Esta es Y si eres mujer. Vamos a verla.
Hotel, desayunos, paseos, diversión y cóctel de bienvenida en Ixtapas y Guatanejo durante 4 días. Conozca a Mamá Baker. Nervioso. Ya me pregunto de situación. No hubiera tenido la suficiente confianza para venir a decirme. Sabes, estoy nervioso. No puedo creerlo. No pudo decir que era salvaje lo que hacía, no pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando muertos? ¿Quién? Y la erosión le trajo un sexo y una presencia ante la vida, sellados por un fuerte cordón umbilical, pues por su filiación sexual lo juzgaran. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, de remendados en la frente y el amor. De nada le sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano. El sexo es el hueso universal del ser humano. Y si eres mujer no pidas ni agua, si cambias de hombre por semanas, el odio te sigue inevitable cama a cama. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno
Bueno, después de haber visto esta animación de Guadalupe Sánchez, que además está hecha con una diversidad de técnicas y además con un mensaje que para aquella época debe haber sido muy fuerte, ¿no? Ahora ya lo podemos ver como un mensaje muy vigente todavía, además sigue siendo vigente, pero en su momento debió haber sido muy fuerte, ¿no? Sí, a mí también me impresiona lo fuerte del tema en la época y me entristece que siga siendo vigente. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Tania, ahora pasemos un poco a que nos platiques de este acervo de animación mexicana, que es un trabajo que has hecho en colaboración con otros y otras colegas. ¿Nos puedes hablar un poco? Me parece que es un trabajo muy interesante que recupera pues la historia de la animación de este país. Más o menos llevan como casi 500 animaciones que han rastreado, que han recuperado, que han buscado, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de este catálogo, acervo? Sí, claro que sí. Bueno, el acervo de animación mexicana está conformado por Ana Cruz, Lucía Cavalcini, Lourdes Villagómez, Sofía Carrillo, Cristian Bermejo y Jordi Iniesta y yo, una servidora. Este acervo surge a raíz de un trabajo curatorial que desarrollamos para el Festival Internacional de Animación de Annecy, en donde México en 2023 fue el país invitado. Cuando nos convocaron para hacer la curaduría, nos enfrentamos a la situación de no hay una lista de la animación mexicana, no hay una base de datos. Hay principalmente 3 libros escritos por Aurrecoechea, Manuel Rodríguez y Luis Vázquez, que abordan la historia de la animación en determinados momentos y tienen su filmografía. Eso es lo que teníamos. Entonces acudimos al IMCINE a pedir películas de cortometrajes, festivales como Pixelatl, Cutout, Animasivo también nos dieron sus listas. Entonces, contactando a otros animadores, mándanos tus listas de animaciones. Empezamos a formar un Excel, capturando todo, organizando todo. Fue un trabajo bastante titánico. Gestionamos los programas para Annecy y de ahí dijimos, esto hay que ponerlo en orden, en forma. Entonces empezamos a trabajar ya la base de datos y nos enfrentamos a una serie de odiseas de todo tipo. Y Vicas hicieron varias curadurías, ¿no? Con diferentes temáticas, agruparon cierto número de animaciones, pues hicieron varios, como 8 bloques, ¿no? Sí, hicimos una serie de programas. El más antiguo se llama Arqueología Mexicana Animada. Ese lo hicimos en conjunto con la Filmoteca de la UNAM y rescata películas de 1935 a 1982. Ahí lo que buscamos era una variedad de temáticas, es decir, que se fuera alejando el público de esta idea de la animación como entretenimiento, y hay varias con carga política. Está también la de Guadalupe Sánchez Sosa. Hay otro programa que está enfocado hacia la situación de la violencia en México, otro que es para niños, pero no, más bien cómo se ve la niñez en México. También hay otro programa que se llama Surrealidades, en donde tienen cabida las narrativas no convencionales. También hay un programa de televisión, de series. Entonces creo que abarcamos un panorama bastante amplio. Me parece que es un trabajo titánico, muy interesante, que se debería apoyar mucho más este tipo de proyectos de investigación, y creo que ya se está haciendo a través de algunas convocatorias de IMCINE, ¿no? A través de FOCINE. Creo que ellos los apoyaron, igual que el trabajo que vimos primero del acervo de Paul Leduc, del que vimos en otro programa. En fin, creo que IMCINE está también buscando apoyar este tipo de proyectos, este tipo de rescates, ¿no? Que esperemos pronto verlos y poderlos consultar y poder ver todas estas animaciones. Tania, desafortunadamente el tiempo nos gana, se ha acabado. Agradezco muchísimo tu presencia. Esperemos que en otra ocasión tengamos tiempo de platicar más largamente, y los invitamos a que vean una pequeña cápsula de un proyecto que tenemos junto con el Centro Cultural España, que se llama Anímate a Animar. Son pequeños cortos hechos por niños. ¡El
Había una vez un hombre y un conejo que vivían en la luna. El hombre se quería comer al conejo. Y la luna, al darse cuenta de eso, escondió al conejo en su interior. Dentro de la luna había un gran tesoro con muchas joyas y diamantes. Por eso su luz. El conejo, al darse cuenta de eso, quiso robarle un diamante a la luna. La luna, enojada, castigó al conejo, encerrándolo en su interior para siempre. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta temporada de Cine en la Ciudad. No me quiero despedir sin agradecer a todo el equipo técnico y de producción de Canal 22, al equipo de Procine, a todos nuestros invitados, a la gente que nos cedió sus materiales y a la gente que nos cedió su tiempo para hacer cápsulas sobre diversos temas. Muchas gracias y esperemos vernos pronto en otra temporada.